Capturamos la guía de estudio número 1 del curso de cultura guatemalteca. Para esta guía de estudio vamos a centrarnos primero en analizar el principal tema o el punto de partida y poder a través de este conocer la diversidad de elementos que se incorporan dentro de lo que es la cultura. Como bien saben, el nombre del curso es Cultura Guatemalteca, entonces vamos a conocer la diversidad cultural que posee nuestro país. Como bien sabemos, en Guatemala hay 22 departamentos, más de 300 municipios, cada uno de ellos con ciertos elementos que los identifican y los hacen ser diferentes los unos de los otros. Recordemos que Guatemala está conformada por 8 regiones. La regionalización en Guatemala o el por qué se agrupó de tal modo a los departamentos es porque los que conforman cada una de las regiones tienen muchas similitudes. Ese es uno de los principales puntos, ¿verdad? De que se asemejan demasiado en cuanto a lo que es su cultura, es decir, sus costumbres, sus tradiciones. De hecho, incluso hasta la gente hasta los grupos étnicos también son muy similares y por tal motivo es que entonces se ha creado lo que es la regionalización. Son 8 regiones que posee Guatemala. Cada región tiene tiene ciertos departamentos, por ejemplo, la regionalización también nos permite ver el índice de desarrollo humano que hay en cada una de estas regiones, ¿verdad? Entonces, esos son puntos esenciales, es algo que nosotros tenemos que conocer ya en la clase, en el curso de Geografía e Historia de Guatemala, pudimos conocer la ubicación geográfica y los departamentos que están integrando cada una de las regiones. Ahora, eh, la agrupación también de estos departamentos va muy enfocada a las similitudes geográficas, vuelvo y repito, a las similitudes culturales, háblese de costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, gastronomía, folclore, trajes, artesanías, entre otros, y humanas. Algo que cabe resaltar en este punto es que legalmente en Guatemala, en la Constitución Política de la República, esto lo encuentra en el artículo 66 de la Constitución, la ley establece que hay 4 culturas. Las 4 culturas son la cultura Xinca, garífuna, mestizos o ladinos y el área maya. Respecto al área maya, está integrada por 22 grupos étnicos en todo el territorio nacional. Esto hace entonces que al hacer un análisis y agrupar a los departamentos en regiones, se pueda a través del análisis evaluar que en algunos departamentos, por ejemplo, en la región noroccidente, que está conformada por Huehuetenango y el Quiché, la ubicación geográfica, el grupo étnico mayoritario está en ambos departamentos. Entonces, esos aspectos han hecho o permiten entonces unificar a estos 2 departamentos como una región. Ahora bien, vamos a conocer los orígenes del término cultura. Hay diversos conceptos de qué es cultura. Uno de ellos es el primero y de aquí nace la base del término cultura y dice se deriva del latín colo, que significa conocimiento natural del ser humano. En algunas fuentes bibliográficas usted va a encontrar que no hay, la cultura se interpreta como aquellas manifestaciones o expresiones del ser humano que no fueron enseñadas, que no tuvieron una base, sino que el mismo entorno, la realidad, los diversos escenarios en los cuales se fue atravesando la humanidad, fueron permitiendo entonces la práctica de ciertas actividades que al transcurrir el tiempo quedaron como costumbres o tradiciones y que ahora forman parte de la cultura. Entonces, desde el punto de vista conceptual o etimológico, decimos que se deriva del latín colo y significa conocimiento natural del ser humano. En concepto, nos dice, es un sistema de valores materiales y espirituales. ¿Por qué habla de valores materiales? Como ya les dije, podemos decir
que artesanías son parte de la cultura, sí, pero eso es algo tangible, es algo que se puede tocar, palpar, sentir. Por lo tanto, es un recurso material. Por ejemplo, la indumentaria, los trajes típicos o regionales, usted sabe que se pueden tocar, palpar, sentir. Entonces, es un recurso material. Ahora, aquí viene espiritual. La espiritualidad está basada en las creencias, está basada en la mitología. La cultura guatemalteca es muy variada, ya vimos parte del contexto, porque en Guatemala en total son 25 grupos étnicos, de los cuales 22 son de origen maya y 3 son extranjeros. Háblese de garífuna, xinca, mestizo o ladino. Entonces, esa diversidad permite que desde el punto de vista maya, como bien sabemos, si nos vamos a la historia, nuestros antepasados, los mayas, tuvieron ciertas ideologías. Según la historia, los mayas eran politeístas, ellos creían en diversos dioses, para ellos la naturaleza era sumamente importante, ellos tenían el dios de la lluvia, el sol, la fertilidad y diversos dioses. Entonces, su mitología o su espiritualidad era muy variada. En algunos casos, y de hecho hoy en día podemos ver que hay personas de origen maya o personas pertenecientes a algún grupo étnico, háblese de los cachiqueles, Sutujil, Mampo, Comchía, Chique, Chi, entre otros, ellos aún tienen como parte de su identidad algunas danzas, sacrificios, rituales o ceremonias con una espiritualidad. Y ahora, pues nosotros sabemos que hoy en día aún hay personas ejerciendo la ideología de sacerdotes mayas. E incluso algunos sitios arqueológicos en toda Guatemala pueden ustedes al visitarlos pueden observar que hay escenarios en donde llegan las personas de origen maya, llegan y practican sus rituales. Esto tiene mucho que ver con la espiritualidad, pero responde a las creencias. Entonces, por eso nos dice el concepto. Es un sistema de valores materiales y espirituales históricamente producidos, es decir, en el transcurrir del tiempo se fueron dando, se fueron desarrollando y pues hoy en día los tenemos presentes, que aparecen como principios, formas y resultados de la actividad humana, difundidos y arraigados en una determinada colectividad social. Y aquí viene este otro punto, ¿verdad? Esas ideologías, esas creencias, esos elementos materiales están en ciertos sectores y por eso yo les hablaba de la regionalización, porque tenemos que comprender que dependiendo el grupo cultural, dependiendo la etnia, así también van a ser sus manifestaciones. Por ejemplo, si queremos comparar la etnia garífuna, estos están en el departamento de Izabal. Si comparamos a los garífunas con los chincas, no tienen ninguna relación. Su ideología, su forma de pensar, sus costumbres, su gastronomía, son totalmente distintas. Y si comparamos los garífunas con una cultura de Occidente, vamos a notar que de igual manera no tienen similitud. Entonces, por eso acá el concepto nos dice que estos también tienen que, la manifestación cultural se da en determinadas zonas, en determinados grupos sociales, sigue diciendo el concepto, a través de sus tradiciones, de la realización de modelos comunes, de sus medios de instrucción y educación. Otro concepto, la cultura es la suma de conocimientos de una generación a otra. Y aquí viene otro aspecto muy importante. La cultura, vamos a conocer otro concepto que es folclore. Según algunos estudiosos dicen que no hay cultura sin folclore y otros dicen que no hay folclore sin cultura. El folclore está integrado por tres tipos: ergológico, material y espiritual mental. Cada uno de estos elementos que conforman los tipos de folclore se han ido transmitiendo de generaciones en generaciones, pero pasa que hay algunas manifestaciones que dejaron de practicarse, que dejaron de tomarse en cuenta y que se perdieron. Por eso se habla de que hay aspectos del folclore que están muertos, es decir, en alguna época existieron, pero hoy en día ya no se practican. Hay otros que están en peligro de extinción, entonces decimos que es folclore moribundo, que están por desaparecer, que aún se practican, pero ya es muy poco, muy pocas las personas que lo practican. Hay folclore vivo, es decir, todas aquellas costumbres, tradiciones o manifestaciones que sí vemos practicarse en los pueblos.
Y hay otras que están surgiendo como parte de la creatividad o como parte de la expresión artística de los pueblos, y a eso le llamamos folclor naciente, que no tiene ningún contexto histórico, no tiene ningún origen maya, simplemente es alguien de la comunidad vio, le pareció que era agradable y lo quiso empezar a practicar y ahora es parte de la cultura. Por ejemplo, los bailes de disfraces no tienen ningún contexto histórico, no tienen ningún enfoque cultural, no pertenece a ningún grupo étnico. Un artista, una persona dijo, bueno, los trajes de figuras animadas, qué sé yo, Bob Esponja y todos esos personajes se ven llamativos y vamos a hacer disfraces para personas y luego que salgan a bailar. Eso no tiene nada que ver con una historia, con un contexto, no tiene, y a eso le llamamos folclor naciente, solamente es una expresión, podríamos decir arte, podríamos decir que es arte, entonces no tiene ninguna relación al pasado. Como si pusiéramos en comparación, por ejemplo, el Rabinal Achí. El Rabinal Achí es una danza drama y tiene un origen, tiene un enfoque y tiene un sentido para los de la cultura quiché. Entonces, hay cosas que vamos a ir clasificando, vamos a ir entendiendo de tal modo a comprender el concepto de qué es cultura. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá en la clase del día de hoy.